Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día, en esta sexta entrega de la tercera temporada especial desde Europa, España, Cádiz, fabuloso comienzo del otoño, bueno ya un mes del otoño, a 2 meses del invierno, se viene el frío a Europa, se va el calor a Sudamérica, a la zona sur, así es que bueno, nos preparamos para ello, ya se siente el frío, se siente ya algunas tormentas que hubo el día de ayer, algunas lluvias, 17, 18 grados aquí, estamos al sur, al norte ya hay climas de 3 grados centígrados, 1 grado centígrado, Madrid está bastante frío en la actualidad. Así que bueno, nos preparamos para discutir el tema el día de hoy, tratar de interpretar 3, 4 noticias claves que tuvieron en la semana bastante convulsionado al mundo. Se viene la cumbre Trump-Xi Jinping, dos personajes esenciales en la política y en la geopolítica mundial. Los dos han hecho mella este año, mientras uno pelea, amenaza con aranceles, el gigante chino viene moviéndose de forma certera, posicionándose como la primera potencia del mundo, comprando activos refugio, comprando muchísimo oro, comprando muchísimo petróleo y por supuesto invirtiendo en las tierras raras, que para nadie es un secreto será el tema esencial de las posibles futuras guerras. Mientras discutimos esto, se está hoy hablando, discutiendo, debatiendo durante todo este mes de noviembre, mes de diciembre, sobre la agenda ya no 2030, que es el reseteo de la humanidad, sino de la agenda 2045. Han ampliado la agenda 2030, 15 años más, una generación más. Se discute se discuten muchas cosas desde el ámbito político, económico, social, cultural y por supuesto los nuevos benefactores del proceso, es decir, aquellas personas, aquellos empresarios, aquellas multinacionales que van a ser en este momento los nuevos héroes, los nuevos ídolos. Ya de la izquierda y de la derecha comienza a hablarse poco en términos ideológicos. Ya parece que el capital ha enamorado a ambos bandos y ambos han hecho de la política mundial un negocio bastante bueno, un negocio redondo. Cuando comenzó el foro de Davos, recuerdo tanto, año 2008, 2009, 2010, se hablaba muchísimo de unas posibles formas o fórmulas del Internet para captar datos, y aparecieron las redes sociales enseguida. Abrió Mark Zuckerberg, que es uno de los trabajadores del sistema, abrió Facebook y luego vino Instagram, TikTok, y poco a poco fueron creando herramientas para idiotizar a la humanidad. Entonces, bueno, en este momento se habla ya en el foro de Davos de una inteligencia artificial más avanzada, del fin del Internet como lo conocimos, como nos acostumbramos, como crecimos viendo el Internet, ya está obsoleto. Ya el modo IA es el primero y principal que utilizan los buscadores en Google. Google, el algoritmo más caro de la historia, también está reposicionándose, también está reevolucionando, si no se va a quedar atrás y va a ser adaptado a la fase esa que llaman del pasado histórico. Así es que bueno, dentro de las noticias de esta semana, que la hemos titulado como Comienza el juego, porque no solamente comienza el juego con el foro de Davos y todos estos multi hiper mega millonarios del mundo que empiezan a controlar qué quieren y qué no quieren. Uno de los datos es la baja natalidad que ha habido en los últimos 10 años. Hasta en China están preocupados, en Asia están preocupados por la poca población que vienen haciendo y que posiblemente sea la que vaya a suplantar la actual. Pasa en Japón. En Japón hubo un cambio y una nueva ministro. Sí, mujer, nuevo ministro, nueva ministra, llamarían algunos, en Japón, y es una de las cosas, igual que en Corea del Sur, una de los temas por tratar, que es la baja natalidad, posiblemente por influencias directas de muchísimas cosas. Recuerde la liberación femenina, recordemos las redes sociales, ese empoderamiento femenino, el movimiento LGBTQ. No estoy hablando aquí ni diciendo otra cosa que no sea formas, maneras que hayan en este tipo de foros para empezar a contrarrestar desde el punto de vista cultural, incluso alimenticio, cambio de polos de poder, uno nuevo
que venga a establecer ese nuevo orden mundial tan deseado. Y vemos el nuevo orden mundial cómo empieza a establecerse nuevamente desde el punto de vista del capital. A mis espaldas estaba una de las obras más exitosas de los últimos tiempos, el tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis, ex ministro de Economía de la Grecia del año 2010, 2011, 2012, la Grecia en crisis, la Grecia que casi caía en ruinas, producto de todo el protocolo de recesión que hubo en los Estados Unidos y cómo ese capital se hizo una burbuja, y por supuesto cuando explotan las burbujas estadounidenses pues afecta al mundo entero. Aquí afectó a España, recordemos año 2008 y 2009. Así que el foro de Davos va a dar para más. De aquí al año 2045 veremos un nuevo mundo, un mundo netamente digital, porque uno de los objetivos esenciales es acabar con todo lo tradicional, acabar con los bienes inmuebles, acabar con la forma, yo lo hablaba el otro día, la forma incluso hasta de amar, la forma de relacionarse, la forma la forma matrimonial, la forma familiar, la familia como eje esencial de la sociedad comienza también a disgregarse, a aceptar nuevos modos de convivencia que, bueno, vienen siendo también fundamentales en esta nueva era, ¿no? Los religiosos, desde el punto de vista ideológico, religioso también, bueno, están bastante asustados, producto de esta nueva ola, de estas nuevas creencias, pues vienen también pocos, siguen asistiendo a las iglesias, a los templos, comienzan a practicar otros tipos también de cultos, porque así es el mundo nuevo tiende a abrirse, a ser escuchados, ¿no? Aquí no estamos juzgando, simplemente extraemos la información, tratamos de interpretarla y dársela a ustedes de la mejor manera. Así pasa con las ideologías políticas también. Observamos, como lo decíamos al principio, cómo los ejes de derecha e izquierda también empiezan a jugar un papel esencial no solamente, no en la lucha contra el capital como lo ha tenido la izquierda durante más de 100 años, donde estos grupos los vimos en Sudamérica, los vemos en todas partes, los que han resultado en el odio al capital, y bueno, termina todo como terminó aquella Unión Soviética del 89 al 92, una época en crisis, y terminan unos siendo ganadores como los Estados Unidos de Norteamérica luego del año 71, con episodios positivos, porque recordemos que el tratado Bretton Woods y todo lo que se vino después, el New Deal, es algo muy parecido a lo que se estaba practicando ya en la Unión Soviética, cuando el Estado quería ser tanto empresarial como privado como público, cosa que se lleva de una manera ni siquiera extraña, sino de una manera muy pragmática dentro de Venezuela, donde el Estado no solamente ha asumido el poder político, sino también el poder económico de forma total. E incluso, bueno, antier, no sé, en una cadena presidencial, Nicolás Maduro advertía de que los minerales, se las tiraba directamente a los empresarios, de para quién iban a ser los minerales, dependiendo todo esto también de todas estas ínfulas norteamericanas por asediar a Venezuela en un posible conflicto bélico que ojalá no se dé, sino que se llegue siempre a la conversación, a las alianzas y por supuesto a una transición pacífica. Lo dudo que va a ser así, pero eso es lo que uno pretende, ¿no? Lo que uno quiere que sea. Dentro de las cuatro noticias esenciales del día de hoy, la primera, y que se nos pasó la semana pasada, pido disculpas, fueron las elecciones en Bolivia y cómo esas elecciones en Bolivia marcaron el fin de 20 años de gobierno de izquierda, primero con Evo Morales, reelegido hasta 3 veces, y luego con Luis Alberto Arce, el genio, el ingeniero económico de la revolución socialista de Bolivia, ¿no? Recordemos que en el mismo Estados Unidos, de New York Times lo catalogó como el sabio, el ingeniero de esa revolución comunal
que tanto llevó a Bolivia, que tanto produjo satisfacción. Recordemos que Bolivia estuvo alrededor de 7-8 años con el PIB más grande de América Latina y con la inflación junto con Perú y Paraguay como las inflaciones más bajas de América Latina. Esperamos los datos macro de este año para nosotros poder hacer ya análisis también de cómo termina este año, de cómo termina el primer año de Geopolítica al Día, con estas 3 temporadas y algunos episodios especiales que estamos preparando. Cada vez vamos evolucionando, vamos de A y vamos a llegar a la Z y supongo que vamos a llegar bastante bien. La segunda, esa fue la elección en Bolivia. La segunda noticia es el refuerzo de la Alianza Indo-Pacífico, algo que se trama en la zona Indo-Pacífico. Pete Hegseth, reunión con China e India. China, India y Rusia son parte de los países BRIC. Recordemos que son los 3 países más grandes del mundo. 2 de ellos son los más poblados del mundo, teniendo alrededor de casi 3.000 millones de personas, es decir, casi un poco más del 30% de la población mundial. China, la primera o la segunda potencia del mundo, como ustedes la quieran ver. Aquí no estamos para debatir eso. Pronto lo iremos a debatir en números, en cifras, en datos. Y la India, que está entre las primeras 5 potencias mundiales también, no solamente en economía, sino también que esa economía la diversificó y por supuesto está anclándose en otra zona del mundo y por supuesto esta zona Pacífico no iba a quedarse atrás. La tercera noticia es la cumbre Xi Jinping-Donald Trump en Busan y el giro de los aranceles y la cadena de suministro. Recordemos que China ha amenazado, se viene el episodio, el periodo más importante de la economía estadounidense, el periodo donde se venden muchísimos juguetes, donde se dan muchísimos regalos y por supuesto nadie querría en una posible burbuja que reviente entre China y los Estados Unidos quedarse esos niños sin juguetes, porque recordemos que el 60-70% de todo eso se fabrica en China. Incluso todas las compañías estadounidenses que fabrican este tipo de elementos pues tienen sus fábricas en China, sea por costo, mano de obra barata y por supuesto que la calidad varía entre clase A y clase D y por supuesto usted encuentra de todo. China ha amenazado también que si estos aranceles se llegasen a imponerse entre el 100 o el 125%, como lo ha amenazado el mismo Donald Trump, pues estaría cortándose la cadena de suministro y no solamente estamos hablando de juguetes, no, estamos hablando de un montón de cosas, comenzando con el hecho más importante y que lo hablamos en 2-3 programas de este año 2025, que es el tema de los microprocesadores y por supuesto todo lo necesario para la inteligencia artificial. Es clave lo que ha anclado China en el mundo. Está ejecutando China unas grandes capacidades para dominar el mundo de aquí a muy pocos años. El yuan, lo dijimos la semana pasada, ha alcanzado la 5ª posición de las monedas más importantes del mundo. Pretende de aquí al 2030 estar entre las 3 primeras y de aquí al 2040 ser la número 1. Se habla del yuan digital con muchísima fuerza. Les estoy hablando de la Agenda 2045 y ahora establecemos este tipo de temas con el dólar digital que existe, que es el USDT. Hablamos del euro digital aquí en la zona euro donde me encuentro en la actualidad. Hablamos también ahora del yuan digital y por supuesto ya en el año 2016 Rusia había hablado de una moneda digital en la cual estuviese respaldada en oro y que fuese la más importante del mundo, incluso utilizada solamente para intercambio comercial, para venta de petróleo, venta de oro y los principales minerales del mundo. La cuarta noticia del día de hoy es la resolución de la Sahara Occidental. Hay un giro diplomático hacia Marruecos y repercusiones. El punto esencial de esto, vámonos directamente a la geografía, donde se encuentra Marruecos, donde se encuentra el Sahara Occidental y cómo Marruecos comienza a tener mayor despliegue no solamente diplomático, sino militar, tecnológico y por supuesto político para aumentar su posibilidad de expansión hacia la zona. Eso lo vamos a estar
detallando en este programa. Vamos con la primera noticia. Dice: elecciones en Bolivia. Rodrigo Paz gana las elecciones de Bolivia y será el presidente del cambio tras casi 20 años de gobierno de izquierda. De esta noticia se ha dicho mucho. Los medios de comunicación, recordemos, siempre jugando para los dos bandos. Youtubers, TikTokers, Instagramers metidos en el paquete, son los nuevos periodistas, y los periodistas, los corresponsales, los que estudiaron en la universidad realmente para sacar una carrera de periodismo, también que se fueron a las redes sociales, tienen siempre dos formas de ver las cosas. Una, como si Bolivia hubiese estado deplorable, que hubiese estado acabada, con datos inventados no sé de dónde. La otra forma de ver Bolivia como la revolución socialista de Evo, del presidente indio. Para muchos, Evo Morales es lo mejor que le ha pasado a Bolivia en su historia, pues luego de Bolívar, por supuesto. Lo mejor que le ha pasado en la historia a Evo Morales, y por supuesto que toda la trama que viene detrás es empezar a hacer del caso venezolano como si otros gobiernos de izquierda, tales como el de los Kirchner, el de Lula, el del actual presidente colombiano Gustavo Petro, pues fuesen a repetir los mismos patrones que repitió Venezuela. Aquí hemos hablado algunos puntos claves de ese tema, y empecemos solamente a dialogar lo que decíamos la semana pasada. El hecho de que derribar los grupos de facto cueste tanto es lo que le llevó a Venezuela el trato que tuvo a nivel internacional, ¿no? Por parte de la primera lucha en el año 2005 en contra de los Estados Unidos, lo llevó a buscarse un enemigo bastante fuerte, aliarse con países del otro extremo de los Estados Unidos, tales como China, Rusia, Irán, Turquía principalmente, la India luego, y por supuesto hacer toda la gira diplomática que hizo por el Irak de Hussein, la Siria de Bashar al-Assad, y todo el campo que abrió, que destrabó en conjunto con la OPEP para poder establecer precios, y por supuesto todas las ganancias que tuvo Venezuela en sus gobiernos. Recordemos que Hugo Chávez tuvo la misma o más cantidad de dinero que la que tuvieron todos los presidentes venezolanos en el siglo XX. Lo agarraron dos boom petroleros bastante interesantes. Bueno, no, aquí hablamos de resultados, luego tendremos las formas con gráficas y todo de mostrar los resultados de la revolución bolivariana en 25 años dentro de Venezuela, y cómo también pudo captar PDVSA como el principal emporio donde salían los dólares, donde se maquillaba todo, cómo pudo salir dinero de allí para hacer otros tipos de revoluciones y montar otros tipos de líderes en otros países de otros países cercanos, incluso partidos políticos en España que se crearon con dinero de PDVSA. Eso es comunicacional, eso fue comprobado, como el acercamiento de un expresidente español del gobierno español con la Venezuela de Hugo Chávez y con la de Nicolás Maduro actualmente. Entonces esto es una cadena, esto es un grupo de países que también luchan por algo. Cada uno está, como decíamos hace poco, cada uno está en un guiso, porque de esto se ha desprendido muchísimas noticias. Según los resultados preliminares comunicados por el Tribunal Supremo Electoral, el TSE, Paz se impuso con el 54% de los votos sobre el 45% de Jorge Tuto Quiroga en el balotaje de este domingo, y la tendencia es irreversible, esa palabra que a los venezolanos nos hace cosquilla, según dijo el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenfeld. Este tema es clave, porque de aquí se viene desprendiendo muchísimas cosas. De aquí nosotros podemos detectar algunos instrumentos utilizados, cómo unificar algunos grupos políticos, algunos partidos políticos que ya estaban, como el movimiento del socialismo, que había peleado con Evo Morales, la lucha entre Evo Morales y Luis Alberto Arce, donde también David Choquehuanca tuvo alguna participación por allí en algunos datos, o el ex vicepresidente de Bolivia, ¿no? Entre muchos de los datos que se asoman, recordemos que Bolivia es uno de los mayores reservorios de litio, y por supuesto está en la mira de las grandes potencias.
Evo Morales abrió de ese 1, 2, 3, 4% que ganó Bolivia por más de 100 años a establecer algunos impuestos a las transnacionales extranjeras de aproximadamente el 10-13%, lo que condujo a que Bolivia también tuviese un PIB alto y por supuesto bastante entrada de capital. En el momento en que estamos diciendo esta noticia, me salen aquí los datos, busco en vivo los datos principales que estaba buscando desde hace rato y hago un inciso en este momento para solamente leerles los datos de septiembre del año 2025 y cómo China viene siendo el mayor comprador de oro, de petróleo y posesión también de tierras raras. En cuanto al oro, las compras del Banco Central, el Banco Popular de China ha estado comprando oro de forma agresiva y constante. A septiembre del 2025 extendió su racha de compras a 11 meses consecutivos y lo que se viene para el otro año es más grande todavía porque China está negociando con Suiza y con los países productores de oro 250 toneladas que van a ir directamente a todas las empresas aseguradoras de China que trabajan tanto para China, lo interno, como para el mundo. Su volumen de reservas a la fecha, octubre del año 2025, cuando estoy pidiendo la referencia, las reservas totales de oro de China ascienden a 2.298 toneladas de oro, lo que coloca al yuan de quinta como la quinta moneda más importante, porque las reservas que está teniendo China en este momento son bastante buenas. Compras recientes en lo que va del año 2025 hasta septiembre, digamos que es el último dato que tenemos, el Banco Central chino adquirió aproximadamente 39.2 toneladas de oro y en el año 2024 las compras totales del banco fueron de 44 toneladas. En todo el año 2024, solo hasta septiembre, solo el Banco Central dice que en septiembre ya se llevan 39.2 toneladas de oro. El consumo interno de oro en China durante el primer semestre del 2025, aunque cayó en un 3.54% interanual, se ubicó en las 505 toneladas de oro, lo que lo hace uno de los competidores más fuertes, uno de los compradores más fuertes y por supuesto con un futuro brillante, con un futuro de luz a toda esta ruta de la seda, porque China viene a buscar lo que quedó en la historia. China dominó el mundo, dominó las rutas por más de 1000 años y ellos quieren venir nuevamente a encontrarse donde quedaron, en ese esplendor que quedó aproximadamente hace más de 1000 años también. En el petróleo es el principal importador. China es el mayor importador mundial de petróleo crudo. Un volumen de importaciones en el 2024 que China importó un promedio de 11.1 millones de barriles de petróleo al día. 11.1 millones de barriles de petróleo al día en solo 2024. El valor de sus importaciones ascendió a 323.000 millones de dólares en el año 2024. Los orígenes principales en ese año 2024, no han salido los datos del 2025, por supuesto. Los principales países proveedores fueron Rusia, que produjo entre China y Rusia un total de 61.7 mil millones de dólares, con Arabia Saudita 47.9 mil millones de dólares, con Malasia 37.9 mil millones de dólares, con Irak 37 mil millones de dólares y Omán 25 mil millones de dólares. Si Venezuela hubiese encontrado realmente eso que hablaban ellos como la soberanía petrolera, la soberanía energética y por supuesto si hubiese invertido el dinero en PDVSA y en todos los pozos que estaban en el año 2008, pozos maduros con bastante petróleo, también estuviese en esa racha de los países que más le hubiese vendido petróleo a los Estados Unidos y por supuesto a China y a Rusia. Tendencias recientes. Las importaciones de petróleo crudo aumentaron en septiembre del 2025 a medida que las refinerías alcanzaron un máximo anual de actividad. En tierras raras, el control de cadena de suministro. China es un comprador neto significativo en el mercado global. Domina la producción y refinamiento de tierras raras, representando casi 2/3 de la producción minera mundial y el 92% de la producción refinada. ¿Escucharon? 92% de la producción refinada. Entre las cuotas de producción, gestiona estrictamente el sector mediante cuotas de minería y fundición.
y en el comercio exterior ha alcanzado entre mayo y junio el 31% y el 32% en los meses de agosto y septiembre. Y desde el punto de vista geopolítico, el control de China sobre las tierras raras es un punto clave de tensión entre las potencias Estados Unidos y entre China. La guerra entre Ucrania y Rusia, el tema esencial, el objetivo, el fin, la trama esencial y principal de esta guerra son las tierras raras. Aquí no hay para dónde definirnos, aquí ese es el punto, esa es la media, ese es el objetivo. ¿Quién gana la guerra? Lo agarra Rusia y ayuda a ese nuevo orden mundial que quieren proponerle al mundo, o gana los Estados Unidos a partir de la ayuda de socios principales como Israel, por ejemplo. La segunda noticia después de las elecciones bolivianas, que es un tema bastante álgido porque nos deja pensando muchísimo en lo que pudo haber sido Bolivia después del año 2019. Recordemos que en octubre del año 2019 la Organización de Estados Americanos se presta para no validar los resultados de las elecciones cuando Evo Morales fue ganador. Después del 2019 comienza también una conspiración interna que hace que Evo Morales no pueda participar más en elecciones y, por supuesto, salir un poco del escenario político. También muchas denuncias, incluso de pedofilia, de violación, ha tenido a Evo Morales un poco alejado de la política hasta lo que se viene, ¿no? Ahorita Evo Morales, incluso dentro de su partido, dentro de un nuevo partido que quiere crear, los bolivianos lo siguen, dijo que bueno, que no votaran por Tuto Quiroga, sino que más bien prefería que ganara Paz Castillo. Vamos a ver hasta qué punto fue la incidencia de Evo Morales dentro de esa Bolivia. El día miércoles, la Alianza Indo-Pacífico, Pete Hegseth se reunió con China y con la India para tratar el nuevo tema, que es ese nuevo eje Indo-Pacífico, que no solamente va a traer bastante producción a la economía de los países que conforman la zona Indo-Pacífico, sino que ya las potencias también quieren comenzar a adueñarse de parte de estos canales, por así llamarlos, estos canales económicos, comerciales y financieros que podrían dar muchísimas ganancias de aquí hasta el año 2035. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Hegseth, se reunió esta semana con los ministros de Defensa de China, Dong Jun, e India, Rajnath Singh, en un foro en Malasia, reafirmando el compromiso estadounidense con la seguridad en el Indo-Pacífico. Cuando los Estados Unidos, recordemos, cuando los Estados Unidos no pueden establecerse como la primera potencia en una zona, siempre va a prestar ayuda, siempre va a prestar defensa, porque bueno, recordemos que es una de las grandes industrias armamentísticas del mundo. No solamente te vende el arma, sino te vende las balas y no hay oportunidad de cambiarlas, pero así hacen los Estados Unidos, y si no te vende dos, tres portaaviones, y si no te vende lo que sea con tal de proteger, es decir, de un enclave geopolítico en cualquier zona del mundo. Eso está pasando en este momento con lo que está haciendo en el Caribe. ¿Que es necesario acabar con carteles del narcotráfico? Por supuesto que sí, pero tendría que comenzar abajo en Ecuador, después seguir subiendo a Bolivia, alcanzar a Colombia y luego ir a Venezuela y centrarse en el Caribe y luego, bueno, al Pacífico, y hacer lo mismo para limpiar absolutamente el enorme negocio que es el narcotráfico. Es el negocio número 1 del mundo, es el que más rentabilidad da, y por supuesto los Estados Unidos no puede quedar fuera del negocio. Durante ese mismo encuentro, Estados Unidos firmó un acuerdo marco de cooperación de 10 años con India. Lo mismo que hizo con la Unión Europea hace 3-4 meses aquí, en los que se le firmó acuerdos enormes de bastante inversión armamentística. Lo mismo trató de hacer, o hizo, no solamente trató, sino lo hizo, se aseguró por los próximos 10 años una especie de protección, una especie de vigilancia con la India para cuidar la zona Indo-Pacífico. Esto es clave, esto hay que tenerlo en cuenta. Esta es la nueva forma, esta es la nueva geopolítica mundial, son los nuevos episodios mundiales que comienza a ver el planeta Tierra. Este desarrollo intensifica el cambio estratégico hacia el Indo-Pacífico como eje principal de la competencia estadounidense-China. Es el punto, es el quiebre de poder yo
como potencia estadounidense que ha gobernado desde el año 71 el mundo, tratar de bloquear al gigante asiático, al gigante chino, que comienza a ser la enorme potencia, y por supuesto es necesario atajarlo. De una u otra forma deben atajar al gigante chino. Por ello comienzan los Estados Unidos a tener control en la zona euroasiática y también en la zona Indo-Pacífico. Ahora en la zona del Caribe ya tiene repercusiones en Ucrania, tiene faros en Medio Oriente, tiene Arabia Saudita, tiene a Israel y tiene a otras zonas allí. Tiene en América Latina Bukele, tiene a Noboa, tiene a Milei, y por supuesto se está asegurando el trabajo geopolítico de aquí a 10 años más. India aparece como pieza central de la estrategia de Washington para contrarrestar la influencia de China, lo que tiene implicaciones para su vieja relación con Rusia, que le vende armas. Rusia a la India, y su tradición política de no alineamiento. Para América Latina y en especial para los interesados en Venezuela, es un recordatorio de que el mundo multipolar se está configurando con frentes múltiples, no solo Occidente versus Rusia, sino también Estados Unidos versus China, China versus India y diversas alianzas emergentes. El mundo cambió. Llevo un año repitiéndolo, bueno, llevo 10 años repitiéndolo, los que me conocen de hace muchísimo tiempo lo pueden asegurar. Venimos demarcando las nuevas panregiones de las que Hitler hablaba en el año 42-43. Esas panregiones ya están establecidas en el mundo. Son faros geopolíticos, militares, económicos, financieros. De una u otra forma, la agenda en Davos para ese nuevo orden mundial 2020-2045 se va a hacer. Ahí cito una parte aquí que dice: mientras Washington y Nueva Delhi firman sonrisas para la foto, Beijing observa desde el barco, recalcando que la reunificación de Taiwán es inevitable. Y todo esto bajo el paraguas de seguridad y estabilidad regional, que está clarísimo de cómo se quiere hacer este tema. La tercera noticia es netamente arancelaria, es el tema de la cumbre Xi Jinping-Donald Trump, de la que también estuvimos hablando por allí en marzo-abril. Se van a reunir en Busan, y el giro de aranceles y la cadena de suministro lo tocaba al principio. Esa cadena de suministro no solamente para juguetes, sino para un montón de cosas que van a necesitar los estadounidenses en el mes de noviembre, en el mes de diciembre y por supuesto en el mes de enero. Va a ser en Corea del Sur. Se reactivaron los canales diplomáticos entre China y Estados Unidos, que habían estado tensos por comercio y tecnología. China advirtió que no debe romperse la cadena de suministro global y sugirió cooperación, mientras Estados Unidos presiona por mercados digitales y aranceles. Esto es clave, los mercados digitales. Vean los precios a los que han llegado los distintos minerales. Hoy el oro hizo otra vez un bajos 3.970, si no me equivoco, 3.972 va a cerrar el precio del oro hoy. El Bitcoin tuvo un retroceso hasta los 112.000. El Ethereum, uno de los principales ganadores de esta semana, también advirtió precios ya que pasan los 4.100. El S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq han sido ganadores de la semana porque el mundo se está moviendo. Las bolsas ganaron muchísimo esta semana, producto de movimientos geopolíticos informativos que se dan a la tarea, por supuesto, a partir de la narrativa, el discurso de Donald Trump, de Jerome Powell en la Fed, y comienzan a afectar esto a diferentes regiones del planeta Tierra. De fondo, el control de las materias primas críticas, que son las tierras raras y los semiconductores, y la fragmentación tecnológica del mundo, es lo que se busca en la actualidad. Yo lo decía la semana pasada, son 3 cosas las que usted necesita para gobernar: fuerzas armadas que lo protejan, tener la tecnología, que es la inteligencia artificial de su lado, y por supuesto tener la información, o que su narrativa, que su discurso pegue, y pegue no como antes para buscar seguidores, porque aquí vemos que hay gobiernos en todas partes del mundo donde no tienen la mayoría electoral y siguen gobernando. Entonces, hasta la democracia vino a dar un cambio en este siglo XXI. Ahí hay un hombre, vuelvo y lo repito, tecnofeudalismo. Él aclara en este libro todo lo que sucede y lo que sucederá a partir del Capitán en la Nube. Episodio especial se grabó para este programa también. El Capitán en la Nube, la nueva forma de capitalismo. No es
la acumulación de dinero físico, es la acumulación de información y quien penetre la nube para establecerse con alguna aplicación. Entonces esto es clave lo que estamos conversando. Y el cuarto y último tema, que me parece a mí bastante interesante recalcarlo, más que todo por la zona donde me estoy encontrando en este momento, habla de la resolución de la Sahara Occidental, giro diplomático hacia Marruecos y repercusiones. Leo, Naciones Unidas se prepara para votar una resolución que respalda el plan de autonomía propuesto por Marruecos en el Sahara Occidental y omite el histórico referéndum de autodeterminación para los saharauis. La resolución también renovaría el mandato de la misión de paz de la ONU en la zona por un año. Las protestas se han intensificado en los campamentos saharauis en Argelia, lo que anuncia una nueva tensión regional, una nueva tensión al norte de África, que puede tener repercusiones en el sur de Europa y por supuesto en Medio Oriente. Esto puede escalar hasta un conflicto bélico. Aquí no se está jugando de otra forma sino de movimiento geopolítico y utilizar territorio cercano para establecer alguna campaña político-militar o político-económica dependiendo lo que se encuentra allí. Este conflicto, que muchos consideran olvidado, vuelve a adquirir relevancia porque implica redefinición de soberanías, alianzas norteafricanas. Ojo con esto, hay alianzas africanas y norafricanas que se están siguiendo mucho en este año 2025. Hay intereses europeos, España incluida, y el papel de potencias como Rusia y China. ¿Cuál es la clave geopolítica aquí? Que Marruecos redobla su apuesta como aliado del bloque occidental y en particular aliado de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que debilita la posición posición del Frente Polisario y de Argelia y abre la puerta a un nuevo reparto de influencias en el Magreb. Para América Latina y el Caribe, siempre me gusta esta parte, puede parecer lejano, pero es un buen ejemplo de cómo se recicla la lógica de autonomía versus control, recursos versus geografía. Esto es un artículo que escribí esta semana, que también aplica en Venezuela, especialmente en temas fronterizos, zonas de influencia y corredores estratégicos, esa zona binacional a la cual hay que meterle el ojo. La clave argumental de esta semana para este tema: mientras todos miramos al Pacífico, a Ucrania, resultó que en el Sahara Occidental estaban moviendo alfiles por debajo del tablero. Y el tablero no era solo africano, el tablero es global y por supuesto que esto es clave tenerlo en cuenta. 4 noticias que tratamos de reciclarlas rápidamente, de resumirlas rápidamente. Espero que les guste, que le den a la manito, que se suscriban, que visualicen más este canal que pretende tener muchas más cosas. Así que nada, vamos de 0 a 100. Nos vemos, cuídense, que estén muy bien.